Herramientas de calidad: histograma y diagrama de Pareto. Equipo 2, conformado por García Barroso Brian Sakir, Juárez Rocha Daniela Guadalupe, Méndez Ramírez José Armando, Rocha Vallejo Ana Rosa y Valadez Moreno Jessica Nayeli. Docente: Elvira García Muñoz. Buenas tardes, compañeros, alumnos, maestra. El día de hoy yo les daré la introducción acerca del tema de las herramientas para la representación gráfica de datos dentro de un análisis estadístico, las cuales son la hoja de verificación, histograma, diagrama de causa-efecto, de flujo, de dispersión, de Pareto y gráfico de control, los cuales son herramientas que se utilizan precisamente para transmitir información acerca de las características dentro de un proceso, como puede ser la tendencia y la dispersión de datos. Estas herramientas nos ayudan para conocer el grado de nivel de calidad que se puede tener dentro de un proceso y proporcionar precisamente información acerca de errores o fallas que se pueden tener dentro de un proceso de producción. Es una gráfica de la distribución de un conjunto de datos, en el cual cada barra va pegada a la otra, es decir, que no hay espacio entre las barras. Cada una de las barras representa un subconjunto de los datos. El término histograma fue acuñado en 1891 por el matemático estadístico inglés Carl Pearson Yes. Es un compuesto del griego histo, que significa tejido, y grama, traducido en el castellano como letra, escrito o gráfico. Su representación siempre se forma de barras. La extensión de cada una de las barras es proporcional a la continuidad de los valores que se representan. En el eje horizontal se representan los valores de menor a mayor, mientras que en el eje vertical se incorporan las frecuencias. Usualmente se representa la marca de clase, es decir, la media del intervalo de la agrupación de los datos conocida como frecuencia. Procedimiento para realizar un histograma. Paso 1. Primeramente nos tenemos que preguntar cuáles son los datos que se analizarán y si tenemos esos datos. El paso 2. Dependiendo de la situación que se analizará, es más conveniente utilizar intervalos de diferente ancho. Paso 3. Es definir cuántas clases se considerarán. Primeramente es considerar una tabla guía. El siguiente ejemplo está basado en la publicación de Roberto Béjar y Pierre Grima, y en la tabla se muestra en la columna 1 la cantidad de datos y en la columna 2 el número de clases. Después de obtener la tabla, se debe obtener la raíz cuadrada de la cantidad de datos. El resultado redondeado será el número de clases. Con la siguiente ecuación se obtiene la raíz cuadrada de la cantidad de datos, donde k es la cantidad de datos igual a la raíz del número de datos, que es n. Otra forma de obtenerlo es con la regla de Sturge, la cual dice que la cantidad de datos es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. Paso 4. Se determina la amplitud de clase o ancho del intervalo. Se define con la letra H minúscula. Para ello se tiene que dividir el rango entre el número de clases definido en el paso 3. Paso 5. Se definen las clases, ya que se tiene el número de intervalos de clase y su amplitud. Con esto ya se puede establecer cada clase. Paso 6. Se tabulan los datos con base en los intervalos de clase definidos. Esto te dará la frecuencia de cada clase. Paso 7. Se empieza a construir el histograma. En el eje X se ubican los intervalos de clase y en el eje Y se ubica la frecuencia. Según la amplitud que se tenga del intervalo será el ancho de la barra. Y por último, el paso 8 es interpretar el histograma. Se analizan los aspectos como la tendencia, la variabilidad y la forma de distribuir los datos en el histograma.
Tardes, compañeros. El día de hoy les hablaré de la aplicación del histograma, el cual es un tipo de diagrama que se muestra la acumulación y la tendencia que siguen los datos que se quieran representar, como puede ser una variable continua, como puede ser la edad. Este tipo de histograma es comúnmente reconocible por ser graficado en forma de barras, donde una barra grande representa una tendencia mayor que una barra pequeña que representa una tendencia menor. Este diagrama es utilizado como para ver qué tanto se distribuyen las variables en una base de datos. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un histograma, el cual está basado en una base de datos de unas edades que van desde un intervalo de 0 a 100 años, donde podemos ver que la frecuencia más común es una edad entre 20 y 40, los cuales está representado gráficamente entre una frecuencia de 15 a 17.5 personas, las cuales son las que tienen esta edad, de acuerdo a la base de datos, que si mal recuerdo son 100 personas las que están entrevistadas. Aquí podemos ver la línea de distribución donde podemos encontrar desde la menor cantidad de personas que tienen cierta edad hasta la mayor cantidad. Este es un claro ejemplo que se utiliza con bastante frecuencia dentro de la estadística, y es por lo general el gráfico más usado para ver la distribución de las variables que tenemos en una base de datos. Sin más, espero que esto les haya gustado. El concepto del diagrama de Pareto es ser una técnica gráfica sencilla donde se pueden clasificar aspectos de mayor a menor frecuencia. Está basado por el principio de Pareto, o también conocido como la regla 80-20 o ley de los pocos vitales y muchos triviales. Esta tiene una aplicación en el ámbito de la industria donde se permiten detectar irregularidades, identificar cuáles son los puntos de mejora y se pueden definir así un plan de acción para prevenir pérdidas económicas, ya sean ocasionadas por una falla o una avería en los activos de la instalación, organización o alguna empresa. Para realizar un diagrama de Pareto es necesario conocer los siguientes puntos. A. Seleccionar los aspectos que se van a analizar, conociendo el problema y las causas que se van a tratar. Se debe identificar claramente cuál es el problema que será analizado. B. Seleccionar la unidad de medida para el análisis por la cantidad de ocurrencias, los costos o alguna otra medida de influencia. C. Seleccionar el periodo de tiempo para el análisis de los datos, ya sea un ciclo de trabajo, un día completo o una semana o entre otros. D. Se tienen que relacionar los aspectos de izquierda a derecha en el eje horizontal en el orden de magnitud decreciente de la unidad de medida. Las categorías que contienen la menor cantidad de aspectos se pueden combinar con otra, y esta categoría se tiene que colocar en la extrema derecha. Encima de cada aspecto se dibuja un rectángulo cuya altura es representada por la magnitud de la unidad de medida de cada aspecto. F. Se construye una línea de frecuencia acumulativa donde se suman las magnitudes de cada aspecto de izquierda a derecha. G. Al utilizar un diagrama de Pareto, se identifican los aspectos más importantes para el mejoramiento de la calidad de la empresa u organización. Para desarrollar un diagrama de Pareto, de acuerdo al procedimiento anterior, es necesario que el problema sea identificado, y en esta imagen se muestra el problema y la composición de sus causas. Estas causas están representadas
por letras de abecedario y están ordenadas de acuerdo al costo y el porcentaje acumulado de mayor a menor frecuencia, y asimismo se encuentra dibujada su línea de frecuencia de acuerdo a la magnitud que fue obtenida. Aplicación de la herramienta. Se aplica donde se requiere análisis y visualización de la frecuencia con la que ocurren diferentes eventos dentro de un proceso productivo. Tales pueden ser como con qué frecuencia se genera un defecto en una línea de ensamblaje en una fábrica de producción en mesa. En los departamentos que también se puede ocupar este diagrama son en los de calidad, procesos y mantenimientos, ya que facilita el estudio de las fallas y también ayuda a priorizar cuál se elige primero para poderle dar solución. A continuación voy a presentar un ejemplo. El Hotel Brisas del Mar ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto está afectando negativamente el desempeño del sistema de gestión de calidad, repercutiendo negativamente en la satisfacción del cliente. Las quejas son variadas, así que los responsables de procesos se reúnen y deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar la causa predominante y trabajar sobre ella. El equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de listas de verificación, resultados de encuestas, quejas, etc. y también la frecuencia con la que ocurren. A continuación, voy a presentar cómo se lleva a cabo el diagrama de Pareto. Como mencionaron anteriormente mis compañeros, el principal punto es buscar cuál es el problema. En este caso, el problema son las quejas, que el hotel está recibiendo demasiadas quejas. El segundo punto es saber cuáles quejas, o sea, de que se quejan de la habitación, de la comida, y llevarlo a números. Esto se realizó a través de las encuestas, listas de verificación, etc. En la tabla que se tiene a continuación del problema, con el nombre Problema Aumento de Quejas de Clientes, se buscaron diversas quejas a través de las listas de verificación y se contó cuántas personas se quejan de estos mismos problemas. Por ejemplo, la mala calidad del servicio de recepción, 10 personas dieron su voto que eso les molesta. Bueno, lo que se hace aquí es, de las quejas que tenemos, cuantificar cuántas personas votaron a favor. En este caso, tenemos 42 quejas de diferentes motivos. En esta tablita se ponen los datos que tenemos de las quejas que recibimos, el porcentaje y el porcentaje acumulado. El porcentaje se saca de cada dato que tenemos. Por ejemplo, el 10 se divide entre la suma total de las quejas. Por ejemplo, en este caso serían 42. Entonces, 10 entre 42 nos da a 0.23, lo que es equivalente al 24% de la mala recepción. Y así se van con todas. 4 entre 42, 2 entre 42, 1 entre 42. Y así sacamos el porcentaje. Al final, el porcentaje de todos lo tenemos que sumar y nos tiene que dar un 100%. Después pasamos a hacer el porcentaje acumulado. Esto se saca a través de sumando el porcentaje que ya teníamos arriba del porcentaje de este lado. Por ejemplo, al principio, en porcentaje acumulado tenemos el 24, porque no hay un número arriba de este. En el caso de la comida está fría, vemos que el porcentaje acumulado es de 33. ¿Por qué? Si vemos en la tablita donde dice porcentaje, vemos que el de la comida fría es un 10%. Entonces, se suma el 24% que tenemos más el 10%, y esto nos da un 33%. Y así vamos sucesivamente. Al 33% que tenemos, le sumamos el 5% de las sábanas sucias, y así consecutivamente. Y vamos a saber que estamos bien. ¿Por qué? Porque en el último dato que tenemos nos tiene que dar un 100%, que es el caso de subieron los precios. Si se dan cuenta, es un 100%. Bueno,
Esto es para sacar los datos. Para hacer el diagrama, del lado izquierdo se ponen las frecuencias con las que ocurren estas quejas. Del lado derecho se encuentra el porcentaje acumulado y del lado de abajo se encuentran las quejas. Este diagrama siempre se tiene que presentar en barras, siempre. Lo que busca este diagrama aquí es buscar el 80%, dónde se encuentra el 80% de las quejas, así como lo dice la regla de Paroteo. Dice que el 80% de las consecuencias son a raíz de las 20% de las causas. Entonces, eso es lo que se busca aquí, que nosotros veamos dónde está el 80% y que las causas que están ahí o los problemas que están ahí les demos prioridad. Por ejemplo, en este caso sería el de subieron los precios. Ahí es donde se encuentra el 80%. Entonces ahí es donde el hotel se tendría que enfocar para dar una mejora. Y como conclusión, se puede decir que son herramientas realmente prácticas por nuestra carrera, ya que mejoran nuestros procesos productivos donde nos encontremos. También cabe destacar que muchas de estas herramientas de calidad ya las sabíamos, más sin embargo no con el enfoque que ahorita lo tenemos. Muchas de estas igual las conocíamos, pero desconocíamos su campo de aplicación y cómo se podían aplicar en la calidad. Es sumamente importante para nuestra área. Gracias.